Muy buenas noches, bendiciones, un abrazo muy especial a toda la familia de Visión Internacional y a todas las personas que se conectan a esta transmisión especial de Avivamiento todos los miércoles a las 8 de la noche, compartiendo una palabra del Señor que como iglesia nos empodere para los desafíos que la iglesia enfrenta en tiempos como los que estamos viviendo. Sabemos que Dios tiene planes y propósitos eternos y aunque vivimos en este mundo, lo que rige nuestro destino, nuestra vida, nuestro día a día, no son las circunstancias que enfrentamos en esta tierra, en este mundo, sino los planes y propósitos eternos de nuestro Dios. Vamos a orar pidiendo que su revelación venga a nuestras vidas y vamos a pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo. El propósito de este tiempo es recibir del Señor esa gracia, esa renovación en el Espíritu, esa unción, para que podamos como hijos de Dios, como iglesia, desatar atmósferas del Espíritu Santo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, para que cumplamos con el propósito y con el llamado que el Señor nos ha hecho. Padre, gracias en esta noche por este tiempo tan especial de recibir tu palabra, de ser empoderados por el Espíritu Santo, Señor. Señor, como iglesia queremos tener esa revelación, esa guía, esa dirección tuya, Señor, cumplir con tus planes y propósitos. Hay una visión que tú nos has encomendado, Señor. Esa visión bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros matrimonios, nos empodera para alcanzar metas, sueños, pero también, Señor, nos da esa satisfacción de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Guíanos en Cristo Jesús. Amén y amén. El modelo que nos da Jesús donde quiera que iba, desataba esa unción, desataba esa atmósfera del Espíritu Santo a su alrededor, con las personas que estaban ahí a su lado, y se generaba algo tan impresionante y se veía el poder de Dios manifestarse, se veían vidas cambiadas, transformadas, se veía como el Señor traía esa restauración, ese aliento, ese alivio para tantas personas, para tantas familias, tanta gente que se sentía destruida, amargada, que sentía que su vida pues no tenía plan, propósito. Así que Él es el modelo a seguir. En Lucas, el capítulo 4, vemos cómo el Señor tiene esa experiencia, el Señor Jesucristo, de llenarse de esa unción, de esa presencia del Espíritu Santo y de luego impartirla sobre otras personas, sobre otras vidas. Donde Él llegaba, inmediatamente se generaba toda una esperanza, toda una expectativa, se generaba como ese ambiente de transformación, y lo que el Señor quiere es que tú y yo, nosotros sigamos ese ejemplo en el nombre de Jesús, sobre todo para tiempos como estos donde se percibe como un ambiente de oscuridad, de zozobra, de incertidumbre, de tristeza, de frustración. El Señor quiere ungirnos con el Espíritu Santo para que seamos portadores de esa unción y podamos desatar esas atmósferas del Espíritu Santo a nuestro alrededor. Dice Lucas 4, el versículo 1 en adelante: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Él le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Qué poderoso este relato de Lucas, que nos habla de estos tres aspectos de Jesús. Primero aparece Jesús lleno del Espíritu Santo. Después de esa experiencia en el desierto, dice que regresó en el poder del Espíritu. Y ahora que está en una sinagoga, va a leer una palabra del profeta Isaías, donde declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y lo que vemos entonces en Jesús es cómo su vida estaba impregnada de esa unción del Espíritu Santo bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y cómo Él podía generar. Luego seguimos leyendo más adelante, leemos inmediatamente de toda esta experiencia que Jesús tuvo, cómo transformaba los ambientes a su alrededor. Y tenemos ese reto y debemos tener esa fe y debemos creerlo, porque uno mismo también de alguna manera es influenciado por los ambientes, por las situaciones, por las pruebas que vivimos, por la dureza de este mundo. Eso como que agota, como que desanima, como que desalienta, como que uno va perdiendo el ánimo, el gozo, la fuerza, como que uno va perdiendo la visión de Dios, el llamado que Él nos ha hecho, cómo el enemigo se quiere aprovechar. Justamente el enemigo aparece para desalentar a Jesús, el diablo aparece. Y no es un mensaje fanático, la misma Biblia lo aclara. Ahora, obviamente que para eso es la unción del Espíritu Santo, porque tenemos que enfrentarnos con las tinieblas día tras día. Cuando conocimos a Jesucristo, dice la Escritura que antes éramos hijos de desobediencia y que el príncipe de la potestad del aire gobernaba nuestras vidas, gobernaba nuestros sentimientos. La misión de la iglesia es transformar vidas, presentar el Evangelio de Jesús, que más personas conozcan del Señor así como tú y yo le conocimos. Pero el diablo se le opuso a Jesús, a esa misión de salvar al mundo. Y el diablo se quiere oponer, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es lo que nadie quiere estar en el desierto. Refleja o representa los momentos difíciles, las pruebas, las dificultades, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo no es en nuestras fuerzas, es el poder del Espíritu Santo que nos permite enfrentar cada una de esas presiones o circunstancias, o al mismo diablo incluso, para cumplir ese mensaje, ese llamado. ¿Cómo se desatan esas atmósferas del Espíritu Santo? Bueno, primero tiene que en tu vida, primero tienes que experimentar en tu corazón. Eso nadie te lo puede arrebatar, la presencia del Espíritu Santo. Jesús estaba allí estos 40 días de ayuno en intimidad con el Padre. Y el primero que experimentaba esa presencia era el mismo Señor Jesús. Nosotros tenemos que ser los primeros que experimentemos esa presencia del Señor, que no puede ser arrebatada por nadie, ni siquiera el diablo. El diablo trató de impedir esa comunión con el Padre, pero Jesús lo enfrentó. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús confrontó a Satanás y lo hizo en el Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. Jesús era guiado por el Espíritu y en ese momento esa guía incluía tener que atravesar el desierto. No tenemos que huirle al desierto, sino ser guiados por el Espíritu Santo aún en medio del desierto. Y allí en los desiertos es cuando aparece el diablo para que nosotros dudemos de Dios, para que nuestra identidad es cuestionada. Nuestra identidad como hijos de Dios va a ser cuestionada por el mismo diablo, que nos quiere apartar y separar del llamado, como lo quiso distraer a Jesús, porque el propósito de Satanás de aparecerse aquí después de estos 40 días de ayuno es que él abandonara el camino a la cruz, que Jesús usara el derecho de ser hijo de Dios para no sufrir, para no llevar nuestros pecados. Y el enemigo muchas veces quiere atravesarse, sobre todo en momentos de desierto, para decir, mira, tú no tienes por qué sufrir, para qué guardar tu vida moral, para qué vivir honestamente cuando puedes ganar dinero de esta forma, de esta manera, para qué esto. Y entonces empieza a cuestionar tu identidad como hijo de Dios, de que no vale la pena en la prueba o en el desierto amar al Señor, perseverar, esperar en Dios. Y el Señor, el primero que experimenta esa atmósfera del Espíritu Santo es el mismo Jesús. ¿Cómo lo hace? Aferrado a la palabra, escrito está. Jesús salía muy temprano a orar, pero también Jesús nos enseña que necesitamos ser firmes en la palabra. Para yo desatar atmósfera del Espíritu Santo, definitivamente tengo que tener ese encuentro con la palabra de Dios diariamente. Tengo que recibir esa palabra y tener un rema de Dios para cada día, para desatarlo y confesarlo. Va a llegar el momento donde al mismísimo Satanás tendré que confesarle la palabra que el Señor me ha hablado ese día. Escrito está, Satanás, yo te reprendo porque el Señor hoy me dijo esto, porque el Señor dice en su palabra esto, porque Él me llamó, porque Él está conmigo, porque esta prueba es temporal, pero el Señor se ha de glorificar. La unción del Señor está sobre mí, porque Dios me ha llamado a predicar, a ser discípulos. Y así el Señor enfrentó a Satanás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, le dijo en ese próximo envión que le mandó el enemigo, vete de mí, Satanás. O sea, aquí la Biblia hace un énfasis claro que se le aparece el diablo, que ahora Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Si vamos nosotros a desatar atmósfera del Espíritu Santo, tenemos que tener presente que el enemigo ha querido asentar las tinieblas en nuestros propios pensamientos, incluso en nuestro hogar, en nuestros negocios, en cualquier lugar donde nos desplazamos en esta tierra, hay tinieblas que se quieren asentar. Pero nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y cuando nosotros impartimos esa palabra, cuando nosotros estamos en esa presencia de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo y salimos a desatar esa palabra y creemos y tenemos la convicción de que estamos viviendo bajo la agenda del Señor, hay una agenda del Kairos de Dios. Nosotros no vivimos en una agenda del Cronos. El Cronos es la agenda cotidiana, la vida diaria, el día normal. No, nosotros vivimos bajo la agenda del Kairos, que es el tiempo de Dios, que es los propósitos y planes eternos de Dios. Así que así vivía Jesús. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, el servicio, era algo que el siervo sufriente, el siervo de Dios, su Hijo Jesucristo, tenía claro esos dos fundamentos, donde nosotros podemos llenarnos de esa presencia, rendir nuestras vidas, ahí ser renovados, dejar nuestras debilidades y flaquezas y recibir de la gracia del Señor ese empoderamiento, esa firmeza. Y por eso Jesús ahí estaba de pie firme contra el enemigo. Y el Señor hoy quiere levantarte para que estés firme, porque el enemigo tal vez se ha querido venir con todo a desanimarte,
a desalentarte, a que no sigas predicando, a que no vuelvas a la iglesia, a que no sigas diezmando ni ofrendando, a que te excuses o te encierres allí detrás del desánimo, de la tristeza que has tenido, de las dificultades. Pero el Señor hoy te quiere llenar de esa fortaleza. Adórale, empieza a servirlo. Él dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, porque Satanás es el tentador. Él lo estaba desafiando que se tirara de lo más alto del templo. Entonces Jesús nos enseña acá cómo debemos ser conscientes de que enfrentamos un mundo espiritual y que la unción del Espíritu Santo es primero para que cada uno de nosotros salgamos vencedores frente a toda esa presión del enemigo que se manifiesta en este mundo. Ahora, en el versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu y enseñaba en las sinagogas de ellos. Acá ya lo vemos, ya pasamos del plano personal. Ahora el poder del Espíritu es para poder hablar del reino de Dios a otras personas. Entonces, tú y yo perfectamente estamos capacitados por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo desato atmósferas del Espíritu Santo? Debo creer que primero estoy lleno del Espíritu Santo y luego salgo en el poder del Espíritu para enseñar a otras personas. Entonces, cuando yo tomo una persona y le digo lo que dice la palabra de Dios, allí estoy desatando atmósferas del Espíritu Santo. Cuando le dices a tu hijo lo que dice la palabra de Dios, cuando le dices a tu jefe, cuando hablas con el vecino, cuando estás allí en el metro y estás en rumbo a tu trabajo y hay una persona y tú declaras lo que dice la palabra de Dios en un rema, porque dice que les enseñaba, es decir, no solamente decir, sino que el Señor te da la gracia con los dones del Espíritu Santo que Él te ha regalado para que esa palabra que salga por tu boca sea revelada a cada persona. Y cuando esa palabra revelada es desatada de alguien que está lleno del Espíritu Santo, esa persona que incluso estaba pensando hasta ese día quitarse la vida, que ya no tenía sentido, que estaba aburrido, deprimido, esa palabra le puede salvar la vida. Ese espíritu de muerte tiene que irse, ese espíritu de ruina tiene que ir. Recuerda que es un mundo espiritual. Dice la palabra del Señor que Él entra a la sinagoga también en el versículo 16 y empieza a leer. Entonces otra vez encontramos cómo Él toma la palabra del Señor y empieza a leer al profeta Isaías y empieza a desatar esta verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vemos nuevamente entonces esa relación para desatar. En esa sinagoga se desata en ese instante también una atmósfera del Espíritu Santo. Estaba llena de religiosidad, pero cuando alguien lleno del Espíritu Santo puede leer la palabra, puede declarar la palabra, toda esa religiosidad es quebrantada y las personas son libres entonces de la religiosidad y empiezan a comprender con mucha claridad el reino de Dios. Dios quiere usar tu vida. La religiosidad es un somnífero, es decir, adormece la persona, vive en el pecado, vive en la tristeza, vive en el desorden moral, vive incluso en la ruina, vive en su rebeldía, pero la religiosidad, como se apega a una religión, cree que así, sencillamente, solamente que Dios se reduce a creer en esa religión, aunque su vida esté totalmente destruida, aunque esté equivocado, aunque la ruina esté sobre su familia, sobre su casa. Pero cuando alguien lleno del Espíritu Santo empieza a desatar esas verdades del Señor, esa revelación de Dios, esa persona empieza a ser liberada de esa religiosidad. Y el Señor empieza a desatar y empieza a ministrar. Ahora Él está declarando, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y miramos que la unción tiene unos para que aparecen allí, un propósito. Unción para sanar a los quebrantados de corazón. Unción para librar a los cautivos. Unción para dar vista a los ciegos. Unción para liberar a los oprimidos.
unción para predicar el año agradable del Señor, y luego les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo se desatan atmósferas del Espíritu Santo? Cuando tú y yo vivimos en esa agenda del Kairos del Señor y velamos por que se cumpla esa palabra hoy en mi vida, que se cumpla en mi vida esto hoy en mi familia, en mi matrimonio. Hoy se cumple esto que el Señor ha determinado hacer en mi casa, en mi empresa, en mi negocio. Hoy el Señor me da la sabiduría y las herramientas para ejecutar estas estrategias, estos mandamientos, estos planes del Señor. Entonces ahí se empiezan a desatar esas atmósferas del Espíritu Santo, donde empiezan a moverse los milagros, donde empieza el Señor a acercar personas que tiene estratégicamente para tu plan y tu propósito, conexiones divinas. Empieza el Señor a abrir puertas que antes no se habían abierto, porque tú y yo estamos caminando en esa línea de cumplir la palabra de Dios, de cumplir la agenda del Señor. Tenemos que estar muy despiertos. Por eso hay un pasaje donde Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y le está hablando a los creyentes, porque es que la estrategia de Satanás es adormecer, es que nos olvidemos del Señor. Por eso Moisés también, como profeta, siempre les decía: acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate del Señor. Hay unos que se olvidaron de las hazañas y los milagros tan tremendos con los que salieron de Egipto. Se olvidaron de cómo todas esas maravillas, cómo se abrió el mar, cómo descendió maná del cielo. Se olvidaron de las 10 plagas que el Señor ejecutó contra los dioses de Egipto. Es impresionante cómo es la dureza de nuestro corazón. En estos tiempos es muy lamentable, porque muchos creyentes de pronto han permitido esa dureza de corazón y se olvidaron, por las situaciones que hemos vivido, que ha vivido el mundo entero, se olvidaron de todas esas hazañas. Se olvidaron de que Dios usó ese profeta para sacarlos de esa esclavitud. Se han olvidado de la palabra. Pero cuando nosotros vivimos en el Kairos, la palabra Kairos del griego es también para tiempo, pero no son tiempos del día regular, sino son los tiempos que Dios tiene para ejecutar sus juicios, sus planes, sus milagros, sus bendiciones. Qué bendición que por el Espíritu Santo, recuerda que el Espíritu de Dios lo guió a Jesús al desierto, porque en el Kairos del Padre estaba que Jesús estuviera en el desierto en ese tiempo. Entonces, lo más valioso, lo más importante, se desatan atmósferas del Espíritu Santo cuando estamos siendo celosos de que se cumpla. No podemos dejar de cumplir porque me duele, porque no me gusta, porque no me parece, porque es que no lo siento, porque no. Allí es donde nosotros desperdiciamos los planes del Señor, desperdiciamos esos privilegios de ser instrumentos de Dios en esta tierra. Por eso fue que Dios sacó a Elías de allá, porque no era el Kairos, no, él tenía que enfrentar, que lo amenazó Jezabel. No, pero el Señor yo estoy contigo. Nunca te voy a abandonar, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y tenemos que creerlo en el nombre de Jesús. Así que ese es el modelo que nos da el Señor Jesucristo. Ahora, dice que les enseñaba en el verso 31 de Lucas 4. Les enseñaba, la gente se admiraba, es decir, había algo que la enseñanza de Jesús producía algo en los corazones de las personas. Yo oro en el nombre de Jesús que tú y yo en este tiempo nos dediquemos a enseñarle a todo el mundo la palabra. Y vas a ver cómo el Señor cautiva los corazones, cómo el Señor hace que los corazones en medio de tantas tinieblas y tanta necesidad, alguien que tenga esa palabra, alguien que la proclame, alguien que la testifique, la gente va a ser tocada. Pero ¿cuál es el somnífero de Satanás? Adormecer incluso a los que han conocido la gracia, los que han sido salvos, los que han conocido el Evangelio. Entonces, solamente para que estemos allí como lamentándonos o enredados o concentrados en nuestro problema, en nuestra dificultad, en nuestra necesidad, y nosotros que somos los portadores de esa unción, de ese mensaje, entonces nos quedamos callados. ¿Qué pasa con la gente? Se pierde. Pero cuando alguien habla
Y cuando alguien desata esa palabra, la gente dice, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Dice que incluso había un hombre en esa sinagoga que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y cuando se generan esas atmósferas del Espíritu Santo, mira lo que ocurre. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Imagínate tú sacándole ese demonio a tu jefe, a tu compañero de estudio, de trabajo. Bueno, es literal acá, pero no necesariamente las manifestaciones son las mismas. Pero lo que sí quiere decir es cuánto podrías tú ser de bendición y liberar tanta gente oprimida que está a tu alrededor cuando tú desatas las atmósferas del Espíritu Santo. Entró a la casa de Simón y dice que la suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinando hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Mira qué maravilloso. Jesús llega a esta casa, hay enfermedad, esta mujer está en cama, no puede hacer sus quehaceres, está allí tan impotente y sufriendo, y el Señor genera esa atmósfera de sanidad en esa casa, esa atmósfera de restauración, de vida, de la presencia del Padre, y se levanta y empieza a servir. Qué tan especial es que tú y yo podamos creer a esta palabra y ver la gente que está mal, que está postrada, que no hace nada, que está dolorida, ya sea en lo físico, emocional, espiritual, material, y reciban ese toque del Espíritu Santo y ya luego empiecen a servir al Señor Jesucristo a través de esa administración del Espíritu Santo que tú fuiste el instrumento. En el verso 40 al 41 se nos dice que habían unos que tenían, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Entonces hay gente que les llevaba enfermos y él les ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaban. Salían demonios de muchos. También en el versículo 42 dice, y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Entonces, mis amados, qué bendición que nosotros para este tiempo podamos generar atmósferas del Espíritu Santo. Yo te invito para que oremos en este momento y para que creamos que en medio de tanta cosa que estamos viendo, noticias tan espantosas, cosas tan aterradoras, cosas tan impresionantes que están ocurriendo, que están viviendo las familias, tantas personas que están incluso tan cerca de nosotros o incluso en nuestra propia vida o en nuestra propia casa, no permitamos que el enemigo nos aplique ese somnífero para que creamos que no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que te llena. El Espíritu Santo es el que te quiere usar. Así que dice que la gente incluso lo buscaba cuando él iba a tener ya la intimidad con el Padre, estar con el Señor a solas en un lugar desierto. Allí la gente lo buscaba, pero él les decía, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y seguía predicando Jesús, seguía desatando atmósferas del Espíritu Santo. Que Dios nos permita en su gracia entender que Dios nos ha dado vida. Es decir, hay gente que ha partido con el Señor en esta pandemia. Gente buena, gente que ama al Señor. Nosotros seguimos acá y Dios nos ha dado vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aún no le conoce. Y tú y yo podemos desatar esas atmósferas del Espíritu Santo bajo la unción del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a recibir esta palabra como debe ser. Señor, ayúdanos en obediencia, en humildad y sencillez de corazón, a honrar este hermoso privilegio que tú nos has confiado. Nos has hecho tus hijos y nos has llenado del Espíritu Santo. Allí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero honrar este privilegio. Dale gracias porque un día Jesús vino a tu corazón. Dale gracias porque un día Él puso el sello del Espíritu Santo en tu vida. Fuiste lleno del Espíritu Santo. La palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Ese sello es esa evidencia de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y un día estaremos en la presencia
del Padre eternamente. Pero mientras estemos en esta tierra, el Señor en su trono quiere vernos y se quiere deleitar viéndonos de un lado para otro, desatando atmósfera del Espíritu Santo. Imagínate 1000 personas en Medellín desatando atmósfera del Espíritu Santo. Pero ahora imagínate 10.000, ahora imagínate 100.000. ¿Cómo no puede cambiar una ciudad si todos nos ponemos de acuerdo? Pero si caemos en la trampa del enemigo, si evitamos el desierto, si queremos rendirnos y tomar el camino fácil de la deshonestidad, del pecado, de lo incorrecto, de la maldad, entonces el enemigo sencillamente triunfaría. Pero tú y yo hemos conocido al Señor Jesús, el que venció la muerte, el que venció la cruz. Un vencedor nos ha redimido para que seamos vencedores y más que vencedores. Padre, llénanos de esa unción. Levanta tus manos allí donde tú estás y dile: Señor, lléname de esa unción del Espíritu Santo. Señor, dile: Señor, ayúdame porque reconozco. Pídele ayuda al Señor, Él te fortalece. Dile: Señor, yo reconozco que ha venido el desánimo y ese desánimo me ha robado la fuerza y me ha robado como la pasión, el fuego, la visión de que soy llamado por ti, un instrumento tuyo para bendecir a tantas personas. Pero hoy, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, guarda mi corazón, Señor, así como Jesús. Señor, yo quiero seguir ese ejemplo, que a pesar del desierto, Señor, tu Espíritu Santo está para ayudarnos, para alentarnos, Señor. Glorifícate, Dios eterno, lléname de tu presencia y ayúdame, Señor. Padre, toma tu iglesia. Señor, que este sea un tiempo de avivamiento para tu pueblo, de avivamiento en el fuego del Espíritu Santo. Que este sea el tiempo donde aquellos, Señor, que han perseverado puedan levantarse para atraer a otros que tal vez se han alejado, pero que también podamos levantarnos para atraer a muchos que no te conocen a tus pies, Jesús, para que muchos sean cambiados. Aquí vemos una lista de tantas personas oprimidas por Satanás, tantos demonios que habían en sus vidas, que estaban frustrados, que estaban enfermos, que estaban, Señor, tan mal, Señor. Pero, Señor Jesucristo, tú nos das el ejemplo. Donde quiera que tú ibas, impactabas, generabas esperanza, generabas fe, se producían milagros, las vidas eran cambiadas y transformadas. Señor, ayúdanos como iglesia a ser fieles a esta palabra, a este modelo que tú nos das, y úsanos para tu gloria y tu honra, Señor. Generar esas atmósferas. Levanta tus manos y dile: Señor, guíame a generar esas atmósferas del Espíritu Santo donde quiera que yo vaya, Señor. Que siempre haya una palabra en mi boca. Yo quiero estar contigo en la intimidad, en la oración, en la palabra, y voy a enseñarla y voy a dar una palabra revelada. Y a través de esa palabra, Señor, esas vidas serán transformadas, esos jóvenes serán cambiados. Tu gracia y tu gloria, Señor, vendrá y restaurarás. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, les invito a que tomemos esta palabra como un llamado que el Señor nos está haciendo para este instante, para este tiempo. Él dice en su palabra: despiértate tú que duermes. Mis amados, tenemos que reaccionar porque hoy el Señor nos está hablando de manera muy clara, y entonces obedezcamos este mandamiento, lo que Dios nos está hablando. Seamos esos instrumentos del Señor. Pongámonos esas metas de hijos apasionados, de decir: bueno, esta semana voy a hablarle a estas personas, voy a ir a esa casa, ya todo el mundo se está vacunando, estoy con la sangre de Cristo también y vacunado, voy a compartirles allí, así como Jesús entró en la casa de Pedro y sanó su suegra, yo también puedo entrar y bendecir a esa familia. Voy a conectarlos por Zoom, voy a llamarlos, voy a llevarlos a la iglesia. Mis amados, que este domingo podamos ver cómo el Señor te usa. Imagínate donde todos como iglesia al mismo tiempo, el mismo día, llevemos una persona
a los pies de Jesucristo. Maravilloso. Eso es lo que el Padre quiere. Entonces el Señor está en su trono mirándonos. Uy, cómo están desatando atmósferas del Espíritu Santo. Uy, mira ese. Uy, mira ese. Allí se sanó personas. Ay, allí esa persona conoció. Y ese matrimonio se restauró. Estos fueron a encuentro. Imagínate el Señor en su trono deleitándose con sus hijos que seguimos el modelo de Jesús, desatando atmósferas del Espíritu Santo por toda parte. Bendiciones para todos. Les esperamos entonces. Prepárate para este domingo para familias bendecidas. Conéctate mañana a 6:30 en punto de la tarde aquí mismo. Vamos a cerrar esta serie que hemos comenzado. Va a ser maravilloso, así que ahí les esperamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El próximo domingo 22 de agosto en Familias Bendecidas. Una mente, un corazón y una fe para los milagros del Señor. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros. Ven con tus invitados a Visión Internacional Casa de Dios para Todos. Lugar campestre Piquete Adoro, Ciudad del Río. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube.